Hola amigos y amigas, estamos en el programa 23, Despertar de Palabras para Vivir. Quedaros con nosotros hoy que vamos a hablar en nuestra sección de Salud para Todos con nuestra psicoanalista también Clemons Luniz de Grupo Cero. Vamos a hablar de eso precisamente, de las palabras y su relación con la salud. ¿Por qué son tan importantes las palabras? ¿Qué nos proporcionan las palabras en nuestro hábitat, en nuestro psiquismo, en nuestra salud? Vamos a verlo. Y quedaros también porque en Amor y Familia vamos a tratar un tema muy importante que es las obsesiones en el amor. ¿Se han preguntado alguna vez, ¿lo quiero? ¿No lo quiero? ¿Qué tiene que ver esas dudas constantes que uno tiene con el otro? ¿Estamos hablando de que tiene que ver con esa relación? ¿O más bien podemos pensar que es una situación obsesiva en la que da cuenta de otra cosa? Quedaros porque es un tema interesante en el que vamos a descubrir muchas cosas de la mano del psicoanálisis. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos otra semana más en nuestro programa Palabras para Vivir. Y en esta ocasión, Palabras para vivir. claro, como en esta que venimos haciendo, en nuestra serie de programas, pues contamos con la presencia de Clemons Luniz, psicoanalista del Grupo Cero, Muchas gracias. y una gran conversadora, porque estamos en estos tiempos en los que necesitamos más que nunca la palabra. ¿No te parece, Clemons? Tienes razón. Es decir, que la posibilidad de conversar con los demás. Aprender es un buen tiempo para aprender a conversar, efectivamente. Claro que sí. Es decir, que muchos de nosotros tenemos menos trabajo, no tenemos trabajo directamente. Entonces es un buen momento para aprender a conversar. Es verdad, eso es una cosa, es una tarea pendiente para el ser humano, porque todavía el ser humano, ¿no?, le cuesta esa posibilidad que le da a la palabra, le cuesta un poco conversar, le es difícil. Y además muchas veces también creemos que ya sabemos conversar, pero vemos que muchas veces en las conversaciones, muchas veces lo que suele pasar es, entonces relato al otro lo que me ha pasado ayer y entonces yo le dije, y entonces, ¿sabes lo que me contestó? Pues entonces yo le dije, ¿no? Y es decir, que se va contestando, se va relatando algo. Eso no es conversar, eso es contar, ¿no? Conversar ya es otra cosa, es decir, interesarse, yo diría, por cómo piensa el otro. Si yo te hablo de la iglesia, si yo te hablo del dinero, si yo te hablo del paro, de las ERTEs, de la pandemia, en lugar de querer decir lo que yo pienso, escuchar y a ver cómo piensa el otro. En el sentido que, claro, que el otro tendrá obligatoriamente otra manera de pensar y que quizás ahí yo puedo enriquecerme de lo que me va diciendo el otro. Claro, O porque no, la realidad también es según cómo, en qué posición uno esté. Además, vemos que en una situación externa cada uno va a relatar una realidad totalmente distinta, porque es en la posición en la que uno esté. Cuando uno habla de la experiencia, habla de lo que le pasó con el otro, ahí está dando una escucha, ahí podemos escuchar a través de ese relato en qué posición está, si cuando está frente a una situación adversa se entristece más de lo normal, hasta que a veces puede llegar a una posición más depresiva en la que lo ve todo negro, ¿no? Ahí vemos cómo esa persona se posiciona ante las cosas y es importante. bueno, eso eres tú, Laura, es decir, eres tú, pero solamente por conversar con los amigos, digo, con los familiares, que ya los estamos viendo un poco más que de costumbre o no, ¿no? Según los casos, porque realmente estamos todos en una situación particular, una situación nunca vivida, ni llega, ni pensada, porque hay situaciones que no fueron nunca pensadas, pero como fueron fantaseadas, pensadas, entonces hay algo que, pero aquí es brutal, porque es todo novedad, todo novedad y además sin poder pensar el futuro. Por eso que es importante que podamos pensar entre nosotros. Imaginemos el futuro, imaginemos como ejercicio. Entonces cada uno tiene que poder imaginar cómo será el futuro. Entonces, como tú dices, ¿no? El pesimista tiene todos los condimentos para hablar de una catástrofe. Y el optimista ve como una posibilidad de transformación de la sociedad, por ejemplo, ¿no? Que estamos en un momento donde cada uno podemos
cambiar, es una oportunidad de cambio. Y a través de las palabras es como uno también sabe desde dónde piensa, porque si no, lo que uno se retroalimenta en su cabeza, los pensamientos, como dicen, ¿no? Eso es todo paja, digamos, ¿no? Que cuando uno empieza a hablar es cuando se compromete la realidad, cuando dice una palabra en lugar de otra, y ahí puede dar cuenta también de, uy, he dicho esto, pienso esto, pero me he equivocado y he dicho otra cosa totalmente diferente. Tenía un lapsus y me ha cambiado totalmente lo que yo estaba diciendo. Y a veces caemos en ese, no, no he dicho eso, no, he intentado decir una cosa, he dicho otra, pero eso no tiene importancia, cuando realmente vemos ahí que las palabras nos comprometen a la realidad, ¿no? Las palabras nos comprometen con la otra persona, entonces ahí vemos en ese despliegue de esas conversaciones cómo también nos sacan de nosotros mismos y la importancia de que haya otra persona que nos escuche, y más en tiempos donde a veces nos transmiten esa independencia, ese puedo yo todo solo, bueno, que creo que tal vez también está relacionado con esa cuestión de la fatiga, ¿no? Que a veces se habla de una fatiga pandémica, entre comillas, cuando realmente, bueno, estamos hablando de esa disposición hacia esa energía psíquica. ¿Dónde la tengo puesta? Si la tengo puesta constantemente en retroalimentarme yo, en no ponerla en el exterior, en no encontrarme con otras personas, aunque sea de otra manera, vía online, vía virtual, ¿no? Pues vemos que también es que uno no soporta que cierto grado de tensión en uno, ¿no? Porque a veces hay cosas que no vas a poder resolver ahora y que se desperdicia muchísima energía pues dando vueltas constantemente a lo mismo, que no tiene, hay cosas que no tienen solución, y hay situaciones en las que por mucho que les des vueltas hasta que no pase un periodo de tiempo o que no te encuentres con otras personas, hagas otras conversaciones, cambies alguna forma tuya, te revises tu forma de pensar, en renovar ciertos aspectos en ti, no va a llegar a solución. Y a veces hay cosas que ni siquiera se solucionan, ¿no? Sino que simplemente pues hay que esperar un poco y hay que seguir haciendo, ¿no? Entonces vemos que la cuestión de la fatiga pues habla bueno, de cómo a veces también es cómo nos disponemos ante la realidad, ¿no? Como hay un excesivo gasto de energía en cosas que no tienen relativamente importancia en ese momento, que solamente sirven para preocupar, para alimentar esa culpa inconsciente de algunas cosas que uno no sabe, y que a través de eso es como está constantemente pues ahí produciendo ese malestar en las personas, ¿no? Vemos que hay cosas que no podemos manejar y que lo que realmente nos está sobrellevando en la vida también es cómo nosotros nos posicionemos ante esos conflictos internos que a veces se tienen y que tienen que ver con esos deseos que no podemos conocer en nosotros y que también chocan con la moral que a veces uno tiene, o ante la realidad, ante esas frustraciones en las que había un mundo en el que yo me sentía ya, estaba ya acomodado, como quien tiene una camisa, un pijama cómodo, ¿no? Y vemos que la realidad a veces te muestra otra cara diferente y uno tiene que renovarse, tiene que cambiar, y a veces uno se queda aferrado a lo de antes, y lo de antes pues ya no está y no sabemos si volverá. Entonces, si uno está constantemente luchando contra algo que ya pertenece al pasado, pues ahí vemos bueno, que es una pérdida, una fuga de energía muy grande, ¿no? Y que hay que revisar también esas formas en las que uno se dispone ante sí mismo y ante los demás. Y claro, la importancia de incluirnos con otras personas, como hablabas al principio, ¿no? Las conversaciones, el encontrarnos con otros, salirnos de ese bucle con uno mismo, poder encontrarnos, mira lo que piensa el otro, mira cómo, ¿no? Entre varias personas siempre se puede mitigar, ¿no? Tranquilizar de alguna manera pues ciertos aspectos que uno mismo no puede manejar, ¿no? También haciendo en la realidad, pero luego hay que hacer un trabajo también para transformar cierta forma de pensar que ya no van a valer para otro mundo que se está generando, ¿no? Sí, es interesante esa cosa de la fatiga como una fatiga psíquica, que tú dices que no es una fatiga, porque claro, la fatiga, vamos a decir, biológica, ¿no? Con un poco de vitamina C, de vitamina D, bueno, un poco o mucho. Pues también hay esa práctica que se está desarrollando en España bastante, que es la práctica del ozono,
¿no? De la ozonoterapia, que es algo muy, muy interesante para lo físico. Entonces, por un lado, podríamos ir cuidando, claro, toda esa parte física para poder descartar además. Y después yo recomendaría, por supuesto, el psicoanálisis, porque el psicoanálisis, hablar en análisis es algo que permite liberar mucha energía psíquica que hace que después ¿no? se descarga una energía que, como tú dices, ¿no? desconocida para el sujeto, y entonces, claro, cuando se libera, pues es como una pequeña puerta que se abre y uno ya funciona mejor. También se podría recomendar hacer el amor, que hacer el amor también da bastante energía. Y también conversar, lo que decíamos al principio, conversar, aprender a conversar con los otros como un aprendizaje, que no es fácil, no querer imponer sus ideas, no querer tener razón, poder estar como en esa vida cotidiana, de decir, sí, voy a aprender a conversar, ¿no? Que decía el otro día el director de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, que hacía referencia en esa necesidad que tenía el pueblo de aprender a conversar y como algo que nos iba a llevar mucho tiempo. Pero yo diría que aunque no lo consigamos, nos conviene aprender, nos conviene intentarlo, aunque estar en el camino de ese aprendizaje de la conversación, de poder conversar con el otro, porque tú también decías, ¿no? Porque hay cosas, claro, que me va a decir el otro y que me van a molestar. Entonces es ahí donde es muy interesante también tener como instrumento el psicoanálisis, porque claro, si me molesta lo que me dice el otro, ¿con quién tiene que ver? ¿Con el otro o conmigo? O que el otro me dice eso para molestarme. Sí, pero entonces, ¿no? ¿Por qué me molesta esa frase? Entonces es interesante, digo, porque para ver que no es fácil conversar, que muchas veces el otro no va a hablar en el tono que me gusta, va a hablar demasiado rápido o demasiado lento, o va a hacer muecas. Digo que hay un montón, somos muy sensibles. Entonces hay un montón de cosas que van a intervenir que van a impedir esa relación con el otro, con todos esos pequeños inconvenientes, cuando tendría que poder ocuparme de la conversación, de la frase que dice el otro. Ay, entonces, ¿cómo contesto a esa frase que me dice el otro? ¿O qué puedo aprender de eso? ¿Qué puedo contestar? Claro, Esa posibilidad de... que no querer imponer esa razón, que a veces uno quiere ir con su verdad y que esto es la única manera, el único punto de vista de las cosas, y hay muchos puntos de vista, y claro, si solamente nos quedamos en uno fijo, ahí es que eliminamos a la otra persona, porque... Claro. ¿Te acuerdas, Laura, lo que decía Borges, ¿no? Borges decía, me encanta no tener razón porque así aprendo. Pero Claro, claro, queda fijo hay ahí, que tener forma esa... maravillosa, Claro, pero, comillas. claro, pero hay que ser muy, muy grande, ¿no? Muy humilde y muy grande poder llegar a decir eso, porque en Pero general, se aprende, ¿no? Es decir, ¿no? que más... ¿Cómo? Se aprende, ¿no? Que esa es la importancia también que traemos aquí, que no venimos con una personalidad fijada o marcada, sino que hay cosas que tienen que ver con nuestro desarrollo para convertirnos en personas que incluyen a otras personas, que somos más civilizados, ¿no? Porque estamos hablando que eso tiene que ver con un infantilismo, con querer imponer mi narcisismo, mis ideas, que eso se modula, se aprende, porque al fin y al cabo vas a vivir mejor, ¿no? Vas a vivir mejor cuando incluyes a otras personas en tu vida y puedes hablar con la otra persona, y también no te aferras tanto a ti mismo, porque vemos en esta época de cambio cómo también es importante el que uno mismo también se transforme. Y claro, transformar no yo me quiero transformar. Es como en la realidad yo acepto, tolero que haya otras personas diferentes, que haya otras formas de pensar, y como en mí mismo también tiene que haber ciertas transformaciones, si no, el ritmo vertiginoso de la vida nos va a echar atrás, ¿no? En ese sentido, porque incluirnos en la civilización también es subirnos al carro del mundo, ¿no? Entre otras personas, eh, seguir luchando por ese camino del trabajo, y que si nos aferramos a esa forma de ser, ¿no? Pues vemos que no se produce en nosotros pues esa apertura, y también hay malestar, ¿no? Porque al fin y al cabo, si te estás chocando con un muro cada vez que
te relacionas con otras personas, al final también uno termina siendo un ermitaño, ¿no? Se termina aislando en el mundo. Y eso no conviene, ¿no? Decimos que ya sabemos que, sobre todo en esos tiempos, que el aburrimiento y la soledad son para todos los seres humanos nefastos, ¿no? Porque hay también esa tentativa de fomentar un poco como si uno tendría que aprender la soledad. Pero uno tiene que aprender, por ejemplo, a estar solo, a estar a solas, pero no la soledad. No Claro. la soledad, porque claro, como dice Freud, lo que más nos cuesta a los seres humanos es esa relación con los demás, porque siempre nos vienen a contradecir, siempre nos dicen algo que no nos gusta, siempre entonces... Tan deseos que no queremos saber nada. Claro, frente al otro, siempre hay algún afecto que se te despierta, algún deseo, algo que para ti es prohibido. En todos nosotros hay como complejos, ¿no? Como esos complejos que están reprimidos y que aparecen cuando estamos frente a otras personas. No es que el otro me saca lo peor de mí, ¿no? O me despierta, sino que es yo frente a los otros. Hay algo en mí que se despierta, que no tolero y que huyo a través de Por eso queda... síntoma o de convertirme en un ermitaño, ¿no? Y siempre culpar a los otros de lo que me pasa. Entonces es importante que nos revisemos. Sí, pero también, aunque no culpemos a los otros, digo que hay una tentativa, como veo que no puedo con los demás, pues me retiro, me retiro, ¿no? Entre mis celos que me hacen que me excluye de las situaciones, porque cuando estoy en ciertas situaciones tengo celos, entonces me excluyo, me voy y termino viviendo en una cierta soledad. Es decir, ya converso con 2, 3 personas y nada más. Y entonces, claro, todo eso es lo que provoca. Entonces la gente dice, sí, sí, hay mucha gente que dice que está mejor sola. Claro, por supuesto, porque Mejor ahí sola que no, mala no viene... acompañada, dice la frase. No, pero creo que tiene más que ver con eso que decías tú, de lo que despierta el otro en uno, ¿no? Es decir, que la presencia de un otro ya me molesta. Mi madre, ¿no? Es que siempre viene a molestar, entonces prefiero tomar una distancia y reducir mis relaciones sociales. Pero claro, reduzco mis relaciones sociales, quiere decir reduzco mi vida. Reduzco mi vida, reduzco, pero claro, la gente también tiene tendencia un poco a hacer eso para poder llevar todo ese desastre que se está presentando. Es decir, que cada vez es más difícil hacer frente, ¿no?, a todas esas dificultades en lo social. Es decir, que en lugar de tener gobiernos o dirigentes que nos estén ayudando para vivir mejor, parece ser que no es así. Entonces, claro, más allá de quién esté al mando de esos gobiernos, ¿no? Pero digo que hay esa dificultad y sobre todo en esa época de pandemia donde vemos que es bastante difícil hacer frente a todo. Entonces, claro, la tendencia es echarse por... Pero bueno, lo digo porque aquí principalmente estamos en Andalucía y en Andalucía la verdad que el andaluz da mucha importancia a las relaciones sociales y que tiene que seguir fomentándolas, es toda su riqueza, esa posibilidad, digo que es muy apreciable del andaluz, ¿no?, de ese saber hacer con los demás, más allá de que de cada tanto se pelee o no, pero que siga fomentando ese carácter que le es más particular al andaluz, ¿no? Le gusta mucho, en la sonrisa de Laura, le gusta mucho que alabe a su andaluza, pero que es verdad, es decir, que es algo que tenéis que cuidar, que es muy importante para los demás y sobre todo para vosotros, es decir, que es un carácter maravilloso que hay que sostener, hay que poder sostener en esos tiempos difíciles y seguir conversando y seguir eso, ¿no? Estando en Mantenerlo, contacto ¿no? con Mantenerlo. los demás, Mantenerlo, mantenerlos, aunque exacto, no exacto, dejar como se pueda, y buscar como ayuda, se pueda. que mejor que se pueda con otros que no poder. Así que Claro que a Laura, que yo tenía costumbre de verla con regularidad cada tanto, aunque yo esté en Madrid y ella en Málaga, pero que teníamos, ¿no?, la costumbre de vernos cada 2 o 3 meses
Y ahora, claro, hace muchos meses que solamente veo a Laura, ¿no? Por Zoom, por Skype, que seguimos en relación, digo que hay que seguir conversando, que existen ahora, por suerte, Se sustituye, pero hay que seguir, hay que seguir. No podemos hay dejarlo. que seguir, hay que seguir, exacto. Estupendo, Clemón. Así que Seguimos con nuestras palabras para vivir, necesarias, tan necesarias en estos tiempos, más que nunca, para que podamos seguir construyendo el futuro y nuestro presente, claro está. Así que bueno, muchas gracias. muy bien, decías, escuché, en lugar de palabras para vivir, escuché palabras para reír. Está bien. Luego diremos un chistecito. Muy bien, menos mal que está el sentido del humor. Bueno, Tan importante que podemos exacto. ver el sentido del humor, cómo desarrollarlo también si quieres para la próxima. ¿Te De parece? acuerdo. Muy Ok, genial. Muy bien. bien. Hasta Ok, luego. bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias a ti. Pum 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 pum. La vida misma me fue ofreciendo las salidas que yo no encontraba. Ahora se lo debo todo a la vida. De alegría, de alegría. Devoro el universo hambriento, entrechoco los dientes de alegría, de pum 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 pum. ¿Qué tal, amigos y amigas? Estamos en Amor y Familia y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es acerca del amor y las obsesiones en el amor, porque al fin y al cabo hay personas que se cuestionan permanentemente si lo quiero, si no lo quiero, como si estuvieran deshojando la margarita, pero teniendo esas dudas constantes que vamos a ver qué significan, porque dudar o alguna vez pensar si lo quiero o no lo quiero, podemos estar hablando de que también hay una ambivalencia afectiva en los amores, ¿no? Es decir, no todo es 100% puro amor, ¿no? Sino que siempre hay algo en la otra persona que a uno le va a desilusionar, porque uno en principio cuando se enamora de alguien pues pone todo su ideal, ¿no? En esa otra persona, porque nos fijamos en el otro de algún rasgo que yo quiero alcanzar o de algo que me recuerda a mí o algún rasgo familiar que creo esa ilusión, genero esa ilusión de enamoramiento. Necesitamos esa circunstancia para poder fijarnos en otras personas. Pero claro, luego pasa que a raíz de que vamos conociendo a esa persona, la que vamos conviviendo, pues damos cuenta de que la otra persona es diferente a nosotros y que hay cosas que lógicamente no nos van a gustar, pero que en esa convivencia pues tenemos que limar esas asperezas, ¿no? Dejar a un lado pues tendencias hostiles en nosotros, comenzar a conversar con la otra persona para poder incluir pactos, para renovar también formas de pensar antiguas y que ahora con la otra persona pues para vivir conjuntamente o para poder estar en relación, pues tenemos que generar pues un espacio en el que hay cosas que no me gustan, pero lógicamente hay otras muchas que sí, y que hay cosas que se van a matizar en mí, y que estar frente a otra persona también me pone a mí en cuestionamiento, y que hay ciertos afectos que se van a despertar y que a veces vemos que no son muy tolerados, y que cuando hablamos de si me quiere o no me quiere podemos estar hablando, cuidado, de una cuestión más que tiene que ver con las obsesiones. Claro, cuando hay una duda constante de que si la persona la quiero, que si no la quiero, me asalta constantemente y estoy como secuestrado en esas dudas, ¿no? Porque ya llegan a ser, parece como un delirio, porque no tiene nada que ver con ninguna prueba de la realidad. Es decir, ya se salen de razonamientos que podríamos decir lógicos, ¿no? Cualquier cosa de la realidad la utilizo para cuestionar la relación con esa persona. Y claro, ahí estamos hablando ya de un problema mayor, estamos hablando de una neurosis obsesiva, que en realidad, pues si hablamos
hablaba de la enfermedad de la duda. ¿Y por qué pasa esto? Pues podemos decir que en esa obsesión vemos que hay una idea que se repite, ¿no? Y que el afecto ligado a esa idea pues es la angustia, es la cólera, es la duda, ¿no? Y vemos que aquí en esta cuestión de la duda en el amor se pone en juego en realidad las raíces en las que se encuentra esta disposición en la que nos secuestramos de la realidad y hay una operación constante de darle vueltas a ese mismo asunto. Se pone en juego la ambivalencia afectiva que hay en las personas, ¿no? Porque llega un momento en el que, digamos que la corriente amorosa pues se sobrepone a lo hostil, pero claro, en la persona que está ligada a estas circunstancias, lo hostil se encuentra reprimido en la persona, a estar relegado a un plano inconsciente, pero eso conlleva pues esa energía, ¿no? que digamos que se reprime, ¿no? en un momento determinado de esa hostilidad, aparece luego en forma de duda constante, cuando en realidad hablamos de esa imposibilidad de aunar esa corriente pues amorosa y hostil y que no se acepta de alguna manera pues esos sentimientos, esos afectos hostiles que siempre tienen que ver con esos primeros amores que tienen que ver con la función de la madre, el padre, ¿no? Porque ahí vemos que es donde surge esa primera ambivalencia, ¿no? Cuando hay ese amor hacia la mamá, viene el tercero a interrumpir ese idilio y ahí aparece la hostilidad, pero claro, eso se actualiza en las relaciones y bueno, y aparece esa duda obsesiva constante, además que a veces puede llegar a ser bastante dificultoso para la persona y realmente un impedimento para su vida, porque incluso le hacen aislarse de su alrededor, porque incluso le asaltan, también está esa cuestión de ese crecimiento afectivo sexual en todos nosotros, en el que a veces incluso le hacen cuestionarse su sexualidad conforme están con otras personas, cuando se le acercan otras personas que de alguna manera le disparen ese afecto o algún sentimiento, algún deseo, ahí aparece, aunque ellos no lo perciban, aparece constantemente también esa duda por no poder tolerar esos deseos que aparecen con el otro, porque creen como esa omnipotencia de las ideas, que en esos ideales en los que si a lo mejor aparece una persona en la que yo siento algo, deseo algo hacia el otro, ahí aparece otra vez esa duda constante, cuando realmente deseamos todos las mismas cosas, nos diferenciamos en la manera de renunciar y con esos ideales, esa forma de pensar el amor, pues a veces se producen pues estas cuestiones que a veces se cuestiona la sexualidad, se cuestiona el amor por el otro, porque realmente se puede despertar un deseo o bien de infidelidad o un deseo hacia otras personas, cuando vemos que en realidad el amor no colma ni calma nada. Y hay que tener cuidado en esta posición obsesiva porque no estamos hablando de una cuestión de una duda en el amor, sino que estamos hablando de un mecanismo que es la obsesión en la que te hace apartarte de la realidad y esa duda en realidad está tapando, está encubriendo otros conflictos psíquicos inconscientes que hablan de esa hostilidad, de ese pasaje en la sexualidad, y que uno tiene que elaborar con un psicoanalista, porque no hay ninguna prueba de realidad que vaya a determinar si ese amor es verdadero o no es verdadero. ¿Qué es el amor verdadero?, podríamos preguntar, ¿no? Cuando aparecen estas dudas insistentes de si lo quiero o no lo quiero, tenemos que cuestionar que se trata de una duda obsesiva y las obsesiones se traducen o se tratan con un psicoanalista, porque no es eso realmente lo que te pasa, ¿no? Sino que realmente tiene que ver con otras cuestiones inconscientes que aparecen desplazados a esa figura de esa persona en el amor, porque en el amor tiene que ver con la construcción, con los pactos, con elaborar todo ese entramado de la relación, ¿no? Pero quedarse en esos sentimientos, en esas dudas, en esos afectos, pues ahí hablamos también de una inmadurez emocional y también en esa cuestión de la obsesión, de la duda constante, de un problema mayor, que son las obsesiones. Entonces les aconsejo revisar. Pum 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 pum. Estoy contento de tanto haber amado. Estoy contento de tanto haber amado, de tanto haber llegado al confín de los besos. Contento de habernos abrazado por las noches, envueltos en los vapores del silencio,
al vivir lujurioso de la carne y el fuego, a la espléndida y loca pasión por las palabras. Contento de levantarme una mañana con las pupilas húmedas, manchadas por amor. Fue un siglo de locura. Crecimos en todas direcciones. Odio y amor se agigantaron. La riqueza llegó hasta la pobreza. La necedad y la bella locura poblaron monasterios. Las enfermedades que produjo el amor llegaron hasta el alma, poblando los silencios. En su afán de morir, el hombre inventó virus que atacan con fervor el pensamiento. Después, hay que decirlo, en el corazón de la música, este siglo se rompió la guitarra. El violín de las guerras fue lamento que volando hacia los cielos alcanzaba el dolor. La trompeta fue aullido y el aullido fue canto. Hasta el saxo bramaba alguna piedad. Hubo tambores de locura este siglo que explotaban sonando como esferas de luz.